cualquiera de los dos para bendecir el nombre del Señor y honrar su nombre. ¿Está contento esta mañana? Sí, gloria sea al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor, amén. Aquí siempre nos estamos alegres, hermano. Aquí no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, que el Señor lo llena todo, ¿verdad? Saliendo de aquí nos agarra de todo, hermano, pero estamos en la casa del Señor y es una bendición, amén. Gloria sea al Señor. Esta mañana vamos a darle gracias al Señor una vez más. Cierre sus ojitos ahí donde usted está, y si usted gusta levantar sus manos al cielo, está bien, y dígale: Padre Celestial, muchas gracias. Qué bueno eres, Señor, qué bueno has sido. Siempre lo has sido, Señor, con nosotros. Padre, gracias porque tú abres las puertas que nuestras manos no pueden abrir. Gracias porque tú cierras las puertas que nuestras manos tampoco pueden cerrar. Gracias, Señor, porque en todo tiempo tú nos has bendecido de diferente manera, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades. Y esta mañana podemos honrar tu nombre, Señor, también con lo que tú nos has dado, Padre bendito. Gracias te damos, sabiendo, mi Dios, anticipadamente que tú en algún momento bendecirás nuestra vida de nuevo, de acuerdo, Señor, a lo que tú sabes que nosotros necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos una vez más por permitirnos estar en tu casa, y ahora te pedimos que tu palabra sea, Señor, impresa en nuestros corazones, sea sembrada en nuestros corazones, para que nos llene de aliento, de fuerzas, que nos llene, Señor, de sabiduría, de entendimiento, de amor por ti, de agradecimiento, Señor, y que nos enseñe a caminar una vida agradándote a ti todos nuestros días. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Decimos amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor otra vez, hermanos. Le digo pues que aquí es la táctica para el que esté a su lado no se duerma, el aplauso. Así es que apláudale más fuerte cuando usted vea que está ahí. Dígale más fuerte, diga otro aplauso, hermano, ¿verdad? Para que esté aquí, no se duerma. El viernes tuve la oportunidad de traer una palabra que espero que usted en algún momento vaya a la página de la iglesia y la escuche. Puede usted ir en algún momento y escuchar la palabra. Yo creo que va a aprender algo. Entonces vaya con todas las ganas de aprender. Yo sé que va a aprender algo. Hermano Arturito, aprendimos algo el viernes. Amén, ¿verdad? Estuvo bien. Le voy a decir de qué se trataba, porque para motivarlo a que vaya. Dice la palabra que el Señor Jesús nos escogió a nosotros porque vio algo en nosotros que quizás nosotros mismos no nos habíamos dado cuenta que teníamos. Si a usted lo ponen a escoger un equipo de trabajo, usted va a escoger a las mejores personas. Usted va a escoger a la persona que tiene una buena reputación. Usted va a escoger a una persona que tenga un buen nombre, una persona que no ha fallado. Usted va a escoger a los más sabios. Usted va a escoger a los que de alguna manera son más pudientes. Y usted va a decir: porque este sí va a responder a lo que yo necesito. Y usted va a escoger a esas personas que prácticamente pues le van a ayudar a usted en su proyecto. Pero dice el Señor Jesús que con nosotros no fue así. Que a nosotros no nos escogieron por buenos. Dice que la palabra que nos escogieron por necios. Fíjese, no porque éramos buenos. Delante de la gente no calificamos para muchas cosas, pero delante de los ojos de Dios sí calificábamos. Entonces cada vez que Él veía nuestra vida hecha pedazos, Él decía: ay, cómo me gustas para cambiarte la vida. Cómo me gustas para alcanzarte un día. Cuando Él nos veía, hermano, en nuestras cosas viles, o sea, dignos de ser criticados, que alguien se burlara por nuestros errores y todo lo demás, Dios decía: cómo me gustaría alcanzarte, ganarte, para cambiarte la vida. Dice la Biblia que el Señor escogió lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo necio del mundo, para salvar, para cambiarle la vida. Algo vio Dios en nosotros que a nosotros nos cuesta reconocer. Y yo le decía al final del mensaje: si usted ahora ya en los caminos del Señor ha cometido algo necio, vuelva a la palabra de Dios, a la palabra de la cruz, que es ahí donde cambió todo. Si usted ha cometido algo que es digno de que sea despreciable por lo que ha hecho, lo que sea, vuelva a la palabra de la cruz, porque allá hay restauración. Si usted ha hecho algo en su debilidad que no agrada a Dios, vuelva, y ahí va a recibir fuerzas una vez más
en la cruz, en la palabra del Señor. ¿Le suena bien? Vaya y vea todo el mensaje entonces el día viernes ahí en la página. Pero hoy vamos a hablar algo acerca de una situación en la cual nosotros tenemos que identificarnos. Vamos a ir en esta palabra a Primera de Crónicas, por favor. Primera de Samuel, perdón, capítulo 30, no es Crónicas, es Primera de Samuel, en el capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Antes de leer este capítulo, es bueno saber el contexto, saber a lo que se refiere la palabra de Dios. Y yo creo que al llegar ahí usted se va a dar cuenta en el verso 1 en adelante que la Biblia habla en ese capítulo acerca de David. Habla acerca del rey David. Cuando usted rápidamente trae a su memoria David, se le vienen dos cosas, se le vienen muchas. Pero cuando la Biblia dice David, usted dice, uy, el que escribió todos los salmos, todos los cantos de la Biblia. Un hombre, dice la palabra, que era conforme al corazón de Dios. Y rápido se le viene también la historia de Goliat. Y dice, uy, David que mató a Goliat y todo esto. Y rápido se le viene también de que David en algún momento le falló a Dios. Y era un hombre que hizo uno de los actos más detestables, pues, que hay descritos en la Biblia. Y dice la palabra que Dios le dio una oportunidad a él para poder corregir su vida y seguir adelante. Cuando hablamos de David, nosotros decimos, ¡ay, David y los gigantes!, ¿verdad? Porque es algo que él hizo. Pero aquí entre nosotros, los que estamos aquí esta mañana, si habríamos de identificarnos con David, ¿nos identificaríamos en eso? ¿En haber matado a un gigante alguna vez? ¿Ah? ¿Ya ha matado a algún gigante usted alguna vez? Digo, físicamente. Solo una moscota que un día se me metió a la casa, estaba bien gigante y esa la maté, ¿verdad? Es así. Ah, no, rápido reaccionó, ¿verdad? No, por eso le digo, si nos identificamos con David, entonces deberíamos de tachar que el hecho de que mató un gigante literalmente, entonces no, ¿verdad que no? Bueno, dice la Biblia que David era un buen guerrero también. Y que incluso hicieron un canto que decía, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. ¿Con eso se identificaría usted también con David? ¿No? Espiritualmente sí, pero físicamente no. Dice la Biblia que David en algún momento fue ungido como rey. Espiritualmente sí, físicamente no, ¿verdad que no? Dice la palabra también que David en algún momento se sintió perseguido por Saúl y tuvo que huir literalmente, haciéndose pasar como un loco que babeaba y una persona que no estaba cuerda. ¿Ya ha pasado usted alguna situación así? Donde usted ha tenido que salir huyendo. No me va a decir de migración, pero que usted ha tenido que ir hasta agitado y haya tenido que hacer algo para poder salir adelante. Tal vez sí, pero no todos. Dice en la Biblia, no se va a enojar conmigo, que David en algún momento cometió adulterio. No me va a decir usted, espiritualmente sí, ni físicamente. Espero, y no pregunto, espero que nadie se identifique con eso, que nunca le falles a tu padre. Pero dice la palabra que David en algún momento padecía situaciones
con las cuales sí nos podemos identificar a nosotros. Dice la Biblia que David en algún momento se alegraba cuando veía las cosas que Dios hacía. ¿Ya se ha alegrado tú alguna vez por lo que Dios ha hecho en tu vida? Entonces ahí sí nos identificamos con David ahí, ¿verdad? Pues la historia de 1 Samuel capítulo 30 es una historia donde de alguna manera nos tenemos que encontrar en donde nos parecemos nosotros a David. No solo en las partes buenas, sino qué fue lo que pasó que trajo a David a una situación donde a veces tú y yo hemos estado y que la única salida que hemos tenido ha sido alzar nuestros ojos al cielo. 1 Samuel capítulo 30, verso 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec, mire quién apareció aquí. Amalec. Hace 2 semanas le hablé de Amalec. ¿Se acuerdan? Amalec es el que pelea por detrás, el que se aprovecha de los débiles, el que se aprovecha de la debilidad y la flaqueza de los demás. Y dijo el Señor que Amalec iba a estar en pleito con él por generaciones. Y por generaciones Amalec sigue molestando a los hijos de Dios. Saúl tenía que haberlos terminado, sin embargo no los exterminó. Aquí volvieron a aparecer y dice la palabra: vinieron al tercer día los de Amalec y habían invadido a Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Verso 2: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Una vez más, reforzamos lo que dijimos de Amalec. Cuando los hombres no estaban, vinieron ellos y se aprovecharon que el hombre fuerte no estaba. Y una vez más atacaron a las mujeres, atacaron a los niños, a las hijas y a los hijos. Literalmente, no me lo van a tomar de otra manera, se dieron cuenta que no había alguien fuerte para pelear en esa ciudad. Y Amalec sigue haciendo lo mismo. Sigue buscando el lado débil, el lado flaco para atacar nuestra área débil, por decirlo de esa manera. Aunque las mujeres de hoy en día no son nada débiles. Amén. Dice: él había parecido hacer lo mismo. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Y lloraron. Seguía allá. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron. ¿Alguna vez has llorado? Con eso nos podemos identificar con David, ¿verdad? ¿O es usted de esas personas que se hacen los fuertes cada vez que ha tocado llorar? ¿Es usted de esas personas que cuando Dios toca su corazón se pelea, se resiste, hace caras, ve para otro lado y los ojitos no le aguantan y se le llenan de lágrimas y de repente comienza a llorar? Dice la palabra que David y sus hombres lloraron. ¿Quiénes lloraron? ¿Quiénes lloraron? Los hombres lloraron. Vivimos en una generación, vivimos en tiempos donde si alguien ve llorar a un hombre, lo critican, lo minimizan y le dicen de todo. Eres débil. Incluso de pequeños, como padres, calmamos el llanto de nuestros hijos e hijas, más que todo sobre los niños, y les decimos: no llore. ¿Ustedes? ¿Verdad? Y vivimos en una cultura que nos han enseñado que llorar es una señal de debilidad, que llorar es para
la gente débil, que no es para los hombres. Sin embargo, aquí dice la palabra que los hombres fuertes, los guerreros, los que peleaban, los hombres que defendían, los hombres, hermano, tremendos que estaban con David, un día tuvieron que llorar. Lloraron, y no lloraron en la presencia de Dios. Lloraron porque la vida había sido dura con ellos en ese momento, porque algo inesperado había llegado. Porque si tú te preparas para lo que viene, de alguna manera emocionalmente estás avisado que algo va a suceder. Pero cuando algo sucede que tú no esperabas, te golpea con una intensidad que de repente, aunque tú no te des cuenta, en el lugar donde menos esperas, estás llorando. Dice la palabra que ellos lloraron, y no solo lloraron, estaban alzando la voz, y hasta que les faltó fuerzas para llorar. ¿No has llorado? ¿Has llorado tú así alguna vez? Donde de tanto llorar hasta que te quedaste dormido. Dice la palabra que a esta gente le faltó las fuerzas para seguir llorando, no las ganas, las fuerzas. Porque lo que había pasado, lo que estaban viviendo en ese momento, había golpeado tanto sus vidas, que lo primero que se fue el gozo. Y la palabra enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice el verso 5: las dos mujeres de David, mire, no va a aprender eso usted tampoco. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran ¿qué? Cautivas. No solo los hombres habían perdido su familia, sino David también. Dice el verso 6: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Dice la palabra que David llegó un momento donde se entristeció tanto que se sintió débil, sin ganas de seguir adelante. ¿Te identificas con eso? ¿Alguna vez te has sentido así? Con ganas de tirar la toalla, con ganas de decir, ¿para qué intentar esto si de todos modos nunca hay buenos resultados? ¿Cuántas veces te ha llegado las ganas de tirarlo todo, de dejarlo todo, de rendirte y de decir, aquí voy a dejar que esto termine con mi vida porque ya dieron un diagnóstico, pero siento como que no puedo seguir adelante? ¿Cuántas veces te has identificado de esa manera tú, donde te has entristecido, que has llorado y has sentido como que Dios no estuviera contigo por lo que te está pasando? ¿Te identificas tú con eso? ¿Te identificas con eso? Entonces encontramos un punto en común. No nos identificamos con David en sus momentos fuertes, en sus momentos de victoria, como vencer gigantes y todo lo demás, pero sí nos podemos identificar con David en sus momentos bajos. ¿De acuerdo? Porque esto sí lo hemos experimentado nosotros. Sí nos hemos puesto tristes alguna vez. Sí nos han cerrado la puerta alguna vez. Sí nos han rechazado alguna vez. Dice la palabra que todo el pueblo se dio cuenta de lo que había pasado. Y estos hombres hablaban de apedrear a David. ¿Por qué? Si a él también había perdido su familia y él también estaba en la misma condición, ¿por qué los demás entonces hablaban de matar a David? Si usted le llegara esa pregunta a la hora de leer este verso, ¿qué haría usted? Ir capítulos atrás a ver qué pasó. ¿Qué hizo David?
Porque aquí aparentemente todo estaba bien, pero hay un contexto, una historia detrás. ¿Por qué todo el pueblo, cuando pasó eso, le echaron la culpa a David? Aparte que es normal que cuando algo te suceda, lo primero que preguntes es ¿quién fue? Para saber con quién te vas a enojar, para saber con quién pelear, con quién descargar tu odio, tu molestia, y de quién hablar allá afuera y decir: es que fíjate que tal persona hizo todo esto. Lo primero que queremos encontrar es culpables, no la solución. Pero es como que muy humano el actuar así. El asunto fue, cuando usted va a capítulos anteriores, se da cuenta que David en su bajo la persecución de Saúl, comienza a huir. Y usted sabe que llegó a un lugar donde los sacerdotes le dieron refugio, pero Saúl, buscando a David, mató a los sacerdotes. David, huyendo a un lugar, hermano, perseguido por Saúl, andaba en cuevas, andaba escondiéndose. Y hubo un momento donde él, huyendo de Saúl, terminó en una ciudad de los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Israel. Y dice la palabra que llegando a ese lugar, se hizo de compañero de guerra, o de compañero de, llámenlo lo que usted quiera, a un rey filisteo, que le dio a él la confianza. Y salía David con este hombre y peleaba contra los enemigos de los filisteos y ganaba. Entonces David traía todo y se lo daba a ese rey, ese filisteo, a Aquís. Salía, agarraba todo y se lo traía. Entonces el rey decía: ay, este David, qué bueno salió. Si lo que hacía en Israel ahora lo hace para mí. Pero era David tomando una mala decisión, justificada tal vez, porque Saúl lo estaba persiguiendo, pero se fue a refugiar a un lugar donde no tenía que haberse ido a refugiar. Y teniendo todas las habilidades que Dios le había dado, él las usaba para ganarse el favor de este rey Aquís. El asunto es que David tenía su grupo de pelea, sus hombres de pelea. Y dice la palabra que tanto también le cayó al rey Aquís, que le dijo: David, tengo ganas de regalarte algo, ¿qué quieres? Y David le dijo: dame Siclag, la ciudad esta. Entonces el rey le dijo: es tuya pues, para ti y tus hombres. Y ahí hicieron una ciudad. La ciudad de Siclag la hicieron su ciudad, la ciudad de David. El asunto es que cuando David salía a pelear, lo hacía a escondidas a veces del rey, de este rey Aquís, y se iba a molestar a los otros pueblos. Molestaba a los amalecitas, molestaba a otros pueblos que andaban por ahí. Y cuando el rey le decía: David, ¿por dónde has andado? Mira, hermano, la película que le estoy contando, hombre, para que usted esté poniendo atención, mejor que Netflix. Y no en series, se le estoy resumiendo miren, rapidito. Entonces le dice: David, ¿de dónde vienes? Y él decía: vine de allá, del Negev. Y donde estaba el Negev era el pueblo de Dios. Y él decía: de allá vengo, fíjate. Y les hice guerra y los molesté y todo eso. ¿De veras, David? Sí, sí. Y decía, el rey decía: uy, David, de veras, ahora se ha hecho menospreciable entre su misma gente. Hoy sí de veras me ha demostrado que es leal a mí. Entonces llegó el tiempo de ir a la guerra, y Aquís tenía a David ahí. Pero los otros reyes filisteos le dicen a Aquís: hey, yo no confío mucho en David. Y le dice: no, él es bueno, ha demostrado ser un hombre de confianza. Pero él le dice: no, no vaya a ser que en medio de la guerra se nos voltee y nos vaya mal a nosotros. Entonces el rey le dice: no, yo voy a hablar con él. Y va con David y le dice: David, fíjate que para mí pues no hay problema, pero los demás dicen que they don't like you.
y que pues que te vayas. Y David dice, pero yo he sido fiel a ti. No, si, conmigo no hay problema, pero los demás dicen que te vayas. Y David le dice, bueno, pues si no me quieren, de mejores iglesias me han corrido. Y digo, David, pues me voy. Y se fue David. Pero cuando andaba en eso, llegaron los de Amalek en el capítulo 30 y comenzaron a quemar la ciudad. Se llevaron cautivas a las mujeres, se llevaron cautivos a los muchachos y a todos ellos. Entonces, cuando los hombres vieron lo que había pasado, dijeron, David tiene la culpa, porque él nos llevaba a molestarlos a ellos. Y ahora, sabiendo cómo pelea Amalek, mientras nosotros nos descuidamos, ellos vinieron y tomaron ventaja. Entonces el pueblo dijeron, David tiene la culpa porque él nos llevó a hacer esas misiones, nos llevó a traicionarlo, nos llevó a hacer todo esto, porque dice la Biblia que saqueaba las ciudades David, y todo lo que hacía se lo llevaba al rey. Pero quien había hecho eso era David. Pero mire, David, bajo esas circunstancias, seguía siendo el hombre ungido para ser rey de Israel. Dios lo había ungido y Dios lo había nombrado rey, pero aún no había llegado al trono. David no había llegado al trono cuando cometió este tipo de cosas. David no había llegado al trono cuando cometió adulterio. David, hermano, o como no, ya había cometido eso él, perdón. Pero David había cometido un montón de cosas cuando aún no había llegado al reino. Y eso que él cometió no lo descalificó delante de los ojos de Dios para seguir siendo quien Dios lo había llamado a ser. ¿Cuántas veces has descartado tú y descalificado a alguien porque en medio del camino donde tú y yo caminamos cometieron un error y tú ahora ya no lo ves igual, porque piensas que por lo que hizo ya no califica para estar a tu lado, por lo que pasó ya ahora ya no es la misma persona? Pero para Dios no es así. Dios es un Dios de oportunidades. Y David dice en algún momento, Señor, gracias por tus misericordias. Y entender eso, hermano, quiere decir gracias porque todas las veces que te fallé, yo merecía ser castigado, pero tú no me castigaste. Al contrario, me diste una nueva oportunidad. Esa era la misericordia de Dios. No la justicia. El hombre pide justicia, pero Dios da misericordia. Cuando a ti te hacen algo, tú pides justicia sobre aquel que te hizo algo, pero sobre lo que tú has hecho, tú dices, tengan en mí misericordia. Queremos justicia para el otro, pero misericordia para nosotros. Pero el Señor dice, misericordia quiero, tanto para el otro como para nuestra vida. Somos injustos en eso. A unos los pesamos de una manera y a otros no. Una de las leyes que encontramos en Levíticos es que a Dios no le agradaba el peso falso, el aplicar unas cosas para un grupo y para otros no. A mí me han criticado muchas veces porque me he atrevido a hacer la mano de apoyo para algunos que han caído. A mí me encanta ver la restauración de Dios. Y yo no tengo mano para señalar la caída de alguien, sino que Dios me ha enseñado a extender la mano para ayudarles a levantarse. Y mientras eso sucede, yo sé que voy a ser criticado, yo sé que voy a ser juzgado. ¿Y cuántas oportunidades más le va a dar, hermano pastor? ¿Cuántas oportunidades te ha dado a ti Dios para levantar? Hay pastores en esta ciudad que me los he encontrado en la tienda y que mi esposa, como son mis ojos, llega un momento donde me dice, no, ni viste cómo te vio. Y yo digo, está bien. Porque
Cada quien cuenta su versión de las cosas. No es nada grave, pero uno no es siempre el favorito de todos. Más que todo cuando se trata de dar la mano para restaurar a alguien. Siempre hay alguien que dice, eso no es así. Pero la misericordia de Dios viene de muchas maneras, hermano. Viene de muchas maneras. La justicia del hombre tiene que ser visible para decir, oh sí, qué bueno que le fue así. Pero Dios no. Y David se sintió, hermano, en ese momento dijo, de veras, hombre, si esto pasó, es que yo hice algo que no tenía que haber hecho. Dios me ha llamado a mí a ser rey, y yo anduve con la compañía equivocada. Yo anduve haciendo lo que a Dios no le agrada. Yo anduve haciendo lo que Dios pide que no hagamos. Yo andaba haciendo eso y los llevé a ellos a hacer eso. Y ahora los hombres hablaban de apedrear a David. Y usted se da cuenta, David no dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que ver en eso? Porque él sabía que sí se había equivocado. Entonces dice la palabra que todo el mundo lloraba y él también lloraba. Pero David, como líder de ese lugar y de ese grupo de personas, tenía él que encontrar cómo levantarse. Y dice la palabra que David se fortaleció. ¿En quién? En Jehová Dios. ¿Dónde te fortaleces tú? Cuando te sientes triste. Espero que así sea, porque hay otros que no se fortalecen ahí. Otros se fortalecen en el ti. Ya no son así, ¿verdad? ¿O sí? No me digan porque va a quemar. Pero y pongo otro botón para que baje. Ahí se sienten relajados, se sienten perdonados, se sienten libres, se sienten bueno. Hay otros que su refugio son las drogas. Se van de la realidad para que la realidad deje de ser tan dura, y su refugio está ahí. Otros se refugian en el trabajo y encuentran ahí una solvencia pues prácticamente momentánea, pero siempre el vacío sigue dentro del corazón del ser humano. Aún lo trate de llenar con alcohol, con drogas, con mujeres, con hombres, con lo que sea que el hombre haya aprendido a llenar ese vacío, nada lo va a poder llenar, porque solo Cristo está capacitado para llenar todo vacío que hay en la vida del ser humano, sea grande, pequeño, alto, bajo, lo que sea que la vida haya dejado. Solo Cristo puede llenar ese vacío. Y el asunto es que David se sintió abajo, sin fuerzas. ¿Te has sentido tú así alguna vez? ¿Te has sentido tú sin fuerzas? Sin ganas de seguir adelante, sin ganas de decir, yo también estoy sufriendo como tú, pero pues igual está bien. David se sintió triste por lo que había pasado, pero él entendió y dijo, es cierto, nadie de los que está aquí puede ver mi tristeza. Yo puedo ver la de ellos, yo puedo ver lo que a ellos les falta, yo puedo ver lo que a ellos les duele, pero en este momento, en tu dolor, no vas a poder darte cuenta de mi dolor. No te das cuenta de lo que a mí me falta, no te das cuenta de lo que a mí me hace llorar, no te das cuenta de lo que a mí me pone triste, no te das cuenta porque estás muy enfocado en lo que tú no tienes, que no tienes tiempo para ver lo que yo necesito. Y esa frase aplíquela en tu matrimonio, aplíquela en la familia, en el trabajo, donde tú quieras. A veces nos enfocamos mucho más en nosotros que en lo que los demás están pasando. David dijo, bueno, de acuerdo, nadie de los que está aquí va a venir a darme una palabra de ánimo. Nadie aquí va a venir y decirme, David, no hay problema, hombre, sigue adelante. Nadie va a venir a decirte, David, si se puede, hombre, échale ganas, David. Y eso te va a decir, de veras, ¿verdad?
ay, ya me siento mejor, como que nuevo. No, hermano, hay momentos donde la vida te ha golpeado tan duro que no importa lo que la gente te diga, puede ser tu mami, tu papi, tus hijos, quien sea, nada te levanta el ánimo. Hay momentos bien duros que nada de lo que pasa te hace sentir como que, ok, todo va a estar bien. David dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y nace el Salmo 46. Vaya conmigo, por favor, Salmo 46. Porque usted sabe que la vida de David era una canción. Las canciones que David escribió eran las vivencias de David. David le pasaba algo y decía, wow, cuán grande es Dios, esto y lo otro. David se sentía alegre, decía, canten alabanzas a Jehová, y hacía canciones. David se sentía angustiado y hacía una canción. David se sentía agradecido con el Señor, hacía una canción. Y el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro y nuestro en, qué lindo eso, ¿no? Dios es nuestro amparo. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes débil? ¿Quién es tu amparo? Dios. Y nuestra fortaleza. Y dice 1 Samuel 30, y David se fortaleció en Jehová. Hay lugares que te dan una falsa fortaleza, una falsa alegría, un falso gozo, unos momentos donde sí te ayudan a levantarte por un momento, pero de repente se van. Pero el gozo del Señor se queda en nuestro corazón y te va a servir para los peores, para los medianos, para los momentos que vengan en tu vida que tú no te has puesto a planear cómo le vas a hacer. Nuestro pronto paro, nuestra pronta fortaleza es el Señor, y cuando tú le clamas, Él te responde. Cuando tú dobles rodillas, Él te responde. Cuando tú alzas tu mirada al cielo, Él va a estar ahí. Cuando tú le dices papá, Él va a decir, ¿qué pasa, mi hijo? No porque yo lo diga, sino porque Él es nuestro amparo. No te vayas a refugiar en cualquier cosa. Si la vida te hace pasar un mal momento, un mal tiempo, no te refugies en nadie más. Busca a Jehová, porque Él es tu refugio, Él es tu cueva, Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza y Él es tu pronto auxilio. ¿En dónde? En las tribulaciones. Mire, cuando todo está bien, todo el mundo ahí, ¿verdad? Feliz y toda la cosa. Pero cuando todo va mal, mucha gente te deja sola, te deja solo. Yo he recibido llamadas de gente que yo quiero mucho y me dice, me dan ganas de quitarme la vida en este momento. Hay gente que me ha llamado y me dice, hoy yo creo que ya no voy a volver a casa. Llamadas donde se están dando por vencidos. Pero ¿quién cree que llegue en ese momento? Y Él dice, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza. No eches a perder tu vida por un día malo, por un par de horas que han sido terribles quizás para ti, por unas semanas que han sido del infierno prácticamente. No te des por vencido en medio de todo eso, porque en medio de la tribulación Él es nuestro auxilio. David dijo, aquí si yo no busco al Señor, yo no me voy a reanimar de esto, y voy a empezar a ver las cosas como ellos las ven, y voy a ver esto como el final de todo. Pero dice la palabra que Él se fortaleció en el Señor. ¿Sabes tú cuántas veces me he tenido yo que fortalecer en el Señor? Porque nunca, por meses, a veces he recibido una llamada de nadie que me diga, pastor, échele ganas, todo va a estar bien. ¿Cuántas veces yo aquí tocando la batería y chillando, hermano, porque de repente tú eres mi torre fuerte, tú eres
Mi pronto auxilio, tú eres. Y hermano, yo solo las digiero porque ya aprendí que no es la palmadita en el hombro, que no es la llamada de nadie, sino va a depender de mi búsqueda personal con Dios. Porque cuando todos se van, Él queda. Él se queda ahí. Y David fue lo que le pasó. David, hermano, dijo: no, hombre, nadie. Yo sé que estos, si busco apoyo en nadie, de seguro me van a mandar por un tubo, o están muy ocupados en sus situaciones que se les olvida que yo también soy parte de este pueblo. ¿Qué dice la gente? El pastor puede. Dice la gente: el pastor, además, ni oran por uno porque piensan que uno las tiene todas arregladas. No es eso. ¿Estamos en esto todos? ¿Me incluye a mí? Vaya, pues, no se le olvide, yo también estoy peleando la misma batalla que usted. Y también soy un hombre lleno de debilidades como usted, que tengo que correr a la misma fortaleza como usted. Quizás usted no ha atravesado lo que yo he atravesado, o yo no he atravesado lo que usted ha pasado, pero el mismo refugio tenemos. La misma fortaleza nos va a llenar de fuerzas para levantarnos y seguir adelante. David va y dice: no, la solución de esto la tiene el Señor. La solución de esto no la tiene el familiar, no la tiene esto, no la tiene el presidente que acaba de ganar, el que acaba de salir, el esto y el otro. No. La solución a esto la tiene el Señor. En Él me voy a fortalecer yo. En Él voy a creer, en Él voy a llenarme de fuerzas. Dice la palabra que Él dijo: voy a ir a consultar al sacerdote. Y fue donde el pastor, hermano, de aquel entonces, y le dijo: ¿cómo ves lo que pasó, esto y lo otro? ¿Por qué no consultamos a Jehová y que Él nos diga qué tenemos que hacer? Entonces David le dice al sacerdote: tráeme el efod. En aquel entonces el efod era como el instrumento que el hombre tenía que vestir, el hombre que estaba asignado en ese momento para hablar con Dios. Entonces le dice: tráemelo, yo quiero hablar con Él. Y él lo traen, hermano, y él le dice: voy a perseguir a estos enemigos y los voy a alcanzar, ¿los persigo o qué hago? Y el Señor le responde y le dice: sí, ve por ellos, porque sí los vas a alcanzar y sí te los vas a acabar. Entonces David regresó, hermano, pero creyó tanto esa palabra que tuvo que darles la predicación al pueblo que estaba ahí, porque en ese momento ellos estaban del lado contrario. Y David tenía que venir con una fe restaurada y creyendo que lo que estaba pasando tenía solución, que lo que estaba pasando Dios estaba en control y que Dios al final iba a darles la victoria. Y tenía él que predicarles la palabra que acababa de recibir y decirles: yo he hablado con el Señor, y el Señor dice que a tus enemigos que no les des tregua, que no les des descanso, que no te descuides, que te levantes, que te vistas otra vez para pelear, que agarres fuerzas nuevamente, que te olvides del dolor por un momento, que te pongas de pie, que vayas a la guerra, que pelees contra ellos y que les vas a ganar, porque Él te va a dar la victoria. Eso pasa contigo y conmigo. El Señor quiere que te vuelvas a poner de pie. El Señor quiere que vuelvas a vestirte con esas vestiduras para pelear, que vuelvas a tomar la espada, que vuelvas a creer que con tus fuerzas no se puede, pero cuando Él está contigo sí se va a poder. Y David dijo: uy, aquí los voy a agarrar. Y comenzó, hermano, y todos los demás dijeron: amén, vamos a hacer lo mismo. Y se fueron detrás de Amalek y rescataron a las mujeres que estaban cautivas y a los hijos que estaban cautivos. Amalek tiene cautivas a veces a alguien en la familia. ¿Cautivos de qué? No sé, no me voy a pelear con el teléfono ni con Netflix. Pero hay alguien cautivo en nuestra familia que necesita ser libre. Y tú vas a ser ese David que va a ir a tu casa
no a gritarles, no a cortar todos los cables, sino a enseñarles lo que tú has aprendido de Dios. Que sí se puede, que hay cosas mejores. Y aunque los malos momentos van a llegar, tienen un principio y tienen un final. Y que si te refugias en el Señor, es posible que recuperes eso y mucho más. ¿Creen ustedes? ¿Nos identificamos con David con eso? ¿Sí? David era un hombre que tuvo que fortalecerse en el Señor. O sea, agarrar fuerzas nuevamente. Porque las que él tenía para pelear aquí se le habían ido. Cuando uno pasa momentos difíciles, uno quiere solucionar las cosas con las opciones que tiene. Y a veces lo último que probamos es al Señor, cuando debería ser lo primero a quien deberíamos de recurrir. ¿Cree usted eso? Entonces, si creemos todo, le voy a pedir que se ponga de pie en esta mañana. Mira, hermano, al lado tuyo hay alguien que no siempre ha estado de pie. Al lado tuyo hay alguien que ha sido golpeado por la vida. Al lado tuyo hay alguien que en algún momento de su vida experimentó el rechazo, experimentó el menosprecio, sintió en su propia carne qué es sentirse que no calificas para estar con alguien. Al lado tuyo hay alguien que en algún momento quiso darse por vencido, que la vida fue dura, sigue siendo dura, y quizás en este momento la batalla se ha puesto más difícil todavía. Pero la única solución escrita en nuestra palabra es que vayamos al Señor en todo tiempo, porque las tribulaciones, los problemas no van a parar, y tenemos que armarnos con lo que Dios nos da para poder atravesar esos momentos y no darnos por vencidos y que no se nos venga todo abajo. Esta mañana yo te pido que cierres tus ojos por un momento, que hables con Dios y le digas: Señor, yo quiero que tú seas mi fortaleza. Yo quiero, Señor, que tú seas mis fuerzas, mis ganas de seguir adelante. Que tú llenes cada espacio de mi ser, Señor. Que tú aparezcas en cada momento débil de mi vida, en cada problema, en cada dificultad, y que me llenes de esperanza, Señor, para seguir adelante. Te necesito, Señor, en esta mañana. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. En mi vida. Yo
yo no sé qué es lo que te puso triste. Yo no sé qué fue lo que te quitó la fuerza. Yo no sé qué fue lo que la vida te preparó, cómo te golpeó, lo que un día te dijeron, cómo te has sentido con tus padres, cómo te has sentido en medio de la gente que tú quieres. Lo único que yo sé es que el Señor te ama, que Dios quiere cuidar de ti, que Dios quiere darte fuerzas nuevas para seguir adelante. Yo no sé si fue una enfermedad la que vino y te puso triste. Yo no sé si fue una noticia familiar, si fue una pérdida, si fue una frustración, un problema sin resolver, un engaño, una traición, pero algo te quitó el gozo de tu corazón. Pero en esta mañana hay oportunidad para que tú lo vuelvas a recuperar. Solo ve a aquel que está lleno de gozo, que tiene alegría, que tiene paz para tu corazón, y dile: Señor, yo necesito llenar mi corazón de lo que tú tienes para mí. Dame, Señor, esa alegría, dame ese gozo, dame esa fortaleza, Señor. Ayúdame en mis momentos difíciles. Ayuda a mi familia, Señor. Ayúdame a mí, ayuda a mis hijos, a mis padres. Ayuda a todo aquel que necesita de ti, Padre. Necesitamos de tu fortaleza. Necesitamos volver a ser fuertes. Necesitamos volvernos a sentir protegidos delante de ti. Necesitamos aquel que nos guarda de día y de noche. Padre, en esta mañana corremos a ti, buscamos de ti, nos refugiamos en ti, extendemos nuestras manos y te pedimos, Señor, danos fuerzas nuevas para seguir adelante. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres lo que nuestra vida necesita, tú eres mi Dios. Todo lo que yo pueda anhelar para seguir adelante, Jesús, ayúdame, Señor. Hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Gracias, Señor Jesús, te damos esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada en ti. Ayúdanos, Señor, a recuperarnos de cualquier cosa. Ayúdanos, Señor, a recuperarnos. Ayúdanos, Padre. ¿Por qué no oras por la persona que está a tu lado esta mañana y lo bendices? Y dile: yo oro por ti esta mañana. Habla con Dios y dile: yo oro por ti esta mañana. Dile: yo oro por ti para que el Señor te dé fuerzas. Yo le pido al Señor, dígale, que te bendiga, que te guarde, que en cualquier momento de debilidad Él aparezca en tu vida, que te cuide de todo peligro, que guarde tu entrada y tu salida, que levante tus manos cuando te sientas débil, que te ayude a dar un paso hacia adelante y para que no permita que tu vida dé un paso atrás. Yo te pido, dígale al Señor: yo te pido por esta persona por la cual me has permitido orar en esta mañana. Te pido que le abras caminos, que le abras puertas de bendición. Te pido, Señor, que lo llenes de bendición, de paz en sus momentos difíciles, de alegría en sus momentos tristes. Que devuelvan la esperanza, la sonrisa cuando la vida se pone difícil sobre él o sobre ella. Te pido, Señor, que lo más pronto que pueda vuelva a refugiarse en ti todos los días, porque ahí está su fuerza. Dígale: te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo porque yo sé que al bendecirte a ti, el Señor me bendecirá a mí. En esta mañana, que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios te guarde, que Dios te llene de fuerzas para seguir adelante y para pelear por tu familia, para rescatar a aquellos que en algún momento han estado cautivos de algo ajeno a nuestra vida. Padre, ayúdanos. En tu nombre te lo pedimos y decimos esta mañana: amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos queridos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Que Dios les bendiga.